La Semana Santa antes era que respetuoso, pues no se podía salir a traer ni agua ni leña afuera, todo tenía que tener adentro, ¿no? Y la Semana Santa lo mismo era que linda, el Viernes Santo era, se vestía todos los pasos. Dios quiera me sabía, una vez nos vestimos de exploradores con frutas. Nos tumbaron en la iglesia y nos robaron las frutas. Otra vez nos vestimos de José vendido por sus hermanos. Yo tenía un machito y era mansito, entonces lo andaba cargando la procesión con la carga de hoja, pues no así era cuando lo vendieron una cosa. Como le digo, ahora ya es todo distinto, ahora ya no hay nada de respeto ni nada en la Semana Santa, ya todo es distinto. Antes no se podía, por ejemplo, antes no se podía ni bañar uno ni nada, jueves y viernes santo. Aquí había un señor que le decían el Zapalio, él se había ido a bañar jueves santo, entonces había laguna aquí, en donde ahora es del Álvaro Alvear, y se ahogó el tipo, y sabiendo nadar bien como sabía nadar ese hombre, y se ahogó el jueves santo que se había ido a bañar. Y por eso le digo, antes qué respeto que era de todo. Y es que había castigos, pues. No era que pues, guardaba uno porque guardarla la Semana Santa, sino que Dios lo castigaba, pues. Y así, pues todo, ¿no? Lo mismo los mayores, pues los mayores tenían un respeto el único, pues decían los días santos eran pues días de oración, pues no de que no. Mi papá era fiestero de Jueves Santo, entonces eran 7 eran los fiesteros en ese tiempo. Ellos debían traer pastas de pasto para dar toda la noche que iba la gente a adorar a la iglesia, le daban café con pastas. Eh, porque eran tipos, eran pues digamos de plata, pues no eran capaces. Era don Sisto Melo, era el papá, era don Emilio Melo, don Pastor Melo, don Ricardo Cortés, era don Abigail Urbano, del Tambo era él, pues, pero vivía en Pasto. Y don Mario Rosero también era. Eran 7 fiesteros, pero como le digo, todos potentes. Acababan el Jueves Santo, pero bien. Traían tipos para que compongan el altar de Pasto. Tal trajeron de Túquer. Y como te digo, ¿no? Todo distinto. Antes todo el mundo hacía el vestidito de gala, era para el Jueves Santo para ponérselo. El Viernes Santo ya era todos de negro, ¿no? Es que ya estaba todo el mundo de duelo por nuestro Señor. Y lo mismo los sacerdotes, oiga, los sacerdotes en ese tiempo eran una versión era para predicar, oiga. Había unos sacerdotes, yo estuve un año en Pasto, en San Felipe, y había un sacerdote que llamaba Marcial Portilla, pero muchos sacerdotes, oiga, para hablar. Eso sí era inteligencia. Y una vez había venido aquí, a Linares. Yo no le creía, porque en ese tiempo pues, era de a caballo. Dijo, yo vi a Linares una vez, me decían allá en Pasto. Le digo que va, padre, usted que va a conocer Linares. Sí, dijo, me llevaron una vez. Por más cierto, dijo, lo
cortaron a un tipo aquí en la nuca, dijo uno, y a mí me llevaron a confesarlo. Y en lugar de salirle sangre, le salía aguardiente de la herida. Era chistoso el padre Portilla. Así tantas cosas que pasan. Yo estuve en San Felipe, un año estuve en el colegio allá. Eran todos sacerdotes, eran los profesores, todos sacerdotes. Pero como le digo antes, no, pues, era desierto. En San Felipe había esto que llaman ejercicios. Iba la gente de todos los pueblos a ejercicios a San Felipe. Eran 3 días de ejercicios. Eso cuando ya hablaban bien esos curas, los sermones, se daban disciplina con cadenas. Oye, se reventaban sangre tanto pegarse estos tipos, los que iban a ejercicios. Y eso era en Semana Santa que se hacían los ejercicios. Como le digo, pues todo, ahora ya ha cambiado todo. Antes, pues como le digo, pues antes había respeto de todo. Un sacerdote no se le podía y tenía que un tiempo antes, pues, al sacerdote casi tocaba de arrodillarse, que le eche la bendición. Ahora ya, pues todo ha cambiado. En el cerro contaba mi papá, ¿no?, que a la 1 de la mañana cantaba un gallo en todo el cerro, ¿no? Cantaba un gallo. Y que sentían una culeca de pollos, ¿no? Pollos de oro, decían que son, ¿no? Porque este cerro es encantado, eso sí es cierto. Porque más antes no ve que el camino de ir a Túcar, por Tabiles a Túcar, era por todo el cerro, por la copeta del cerro. Entonces ahí decían que cuando pasaban los arrieros que andaban con bestias, todo eso, y de pronto gritaban por ahí, que se formaban unas tempestades, oigan, cuando esté haciendo sol, se formaba eso, que era bravo el cerro, cuando pasaba así gente. Allá en el 60, allá donde teníamos nosotros una finca, allá había una roca blanca, ¿no?, en el cerro. Y ahí lo llamaban porque era un hueco feo, el camino de pasar para partir eso. Llamaban el hueco el diablo. Y para que se quite eso, se formó un 60 en una peña. Se había caído una piedra y dejó un hueco como 0. Y otra piedra hacia un lado y dejó un hueco como el 6. Y eso sí está instantáneo, ¿eh? Entonces eso apareció ahí, ese número, y de ahí se cambió pues el nombre. Ya no llamaba el hueco el diablo, sino llamaba el 60. Eso, allá teníamos un potrero nosotros. Aquí en el cerro, ahí en lo alto, en el más alto que había, decía mi papá que latían unos perros de noche, que los ajustaban y que latían. Y lo mismo decían que aquí donde había donde sabíamos ir antes, hay una cueva, ¿no? Pero pues ahora solo está la cueva, y más antes decían que habían un tipo que estaba sentado en una mesa y 2 perros hacia los lados. Pero eso ahora ya no existe, ahora ya no se ve nada eso. Antes sí es que era verídico, porque los viejos eso no sabían mentir. Otra vez
Arriba en todo lo alto, en pura altura del cerro, había una laguna de agua, porque allá hay un plancito. Y una vez un peón se le había venido una vaca por allí, ¿no? Llevando el ganado al salado, porque él sabía salado en Samaniego. Y se le había venido una vaca por ahí, llega la vaca a beber agua de cansada que venía y a lo que la goleó el agua se regresó, porque un agua amarga, 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 que como, y que había un árbol que la arropaba a la laguna, y amarillito, amarillito, como desde que llaman Totoco ahora, ¿no? Y entonces el peón le había contado al papá, al patrón, que dijo, eso me pasó, que dijo, llegó en la vaca y quiso beber agua y no bebió, que el agua tan amarga es. Y un árbol la tiene arropada a la laguna. Entonces el hombre, ese patrón, le dijo, mañana vamos a ver. Bueno, cuando al otro día fueron, el rastro de la vaca se hallaron, ¿no? Donde se apuntaló cuando llegó a beber el agua, pero de lo demás nada ya, ni árbol, ni agua, ni nada, ya se había desaparecido todo. Pero como digo, porque es encantado este cerro, eso sí es cierto.